Julio Bárbaro. Hola Julio, buen día, qué gusto, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Gerardo. Gracias. Bueno, su artículo, Mi amistad con el Santo Padre, Francisco nunca logró ser símbolo de unidad de su propio país, cosa que es cierto, donde las fracturas sociales y políticas persistieron aún durante su pontificado. A un año de su muerte, ¿cuál es el legado, en todo caso, desde su punto de vista, que ha dejado Francisco en su papado de casi 13 años? Para mí, la trascendencia que tuvo en el mundo fue infinitamente superior a la que tuvo en su patria de origen, ¿no? Ujú. Tanto es así que mucha de la sociedad de Argentina se asombró frente a la despedida donde estaban Biden y Trump, por ejemplo, ¿no? Cuando vio la dimensión de la despedida, tomó conciencia que sin duda se estaba yendo el argentino que iba a ser más importante de toda nuestra historia. ¿Qué decía él en la intimidad, en sus charlas, en relación a todo lo que estaba pasando en la Argentina? Porque cuando se conoció su nombre, en el momento en que fue nombrado Papa, digamos, la Argentina estaba dividida, todo el mundo sabía de la pelea de Bergoglio con el kirchnerismo en aquel tiempo, el propio Kirchner dijo, el diablo con sotanas, ¿no? Y mucha de la sociedad dijo, bueno, algo va a cambiar en la Argentina, había cuenta de que el Papa seguramente va a tener una mirada mucho más contemplativa en relación a lo que pasa en la República Argentina. Sin embargo, esa división persistió y lamentablemente da la sensación, usted lo sabrá mejor que yo, que impidió su retorno al país siendo papa. Nunca pudo lograrlo o nunca quiso. En definitiva, nunca lo tuvimos aquí como papa. La primera vez que yo lo voy a ver, que me invita por cartas manuscritas, era de una humildad increíble. Yo estuve 7 horas con él, o sea, 7 veces fui a verlo, y siempre me daba 1 hora. Le digo, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted, porque ese país se sentiría honrado de tener un papa. Y me miró con un poco de dolor y me dijo, en ningún otro país hubiera pasado eso. Mm. La estupidez, nosotros somos una fractura expuesta, digamos, que no tiene concepción, no tiene sentido, no tiene raíz. Digamos que esa situación de dos Argentinas con un odio que la divide, no se da en ninguna otra sociedad. En Brasil el más rico y el más pobre aman Brasil, en Chile el más rico y el más pobre aman Chile. Nosotros es un poco distinto, ¿no? Ujú. Yo recuerdo la frase de Milei, que después, bueno, tuvo que ir a Vaticano y a pedir disculpas, cuando dijo que era el representante del maligno en la Está bien, tierra. pero tomar a Ujú. Milei en serio es como, digamos, a veces transitamos en ridículo y estamos en eso ahora, creo. Es como tomar a Alberto Fernández en serio. Claro. La mala, nosotros, cuando los poderes económicos son más importantes que los poderes políticos, estos últimos suelen ser expresión del ridículo. Lo interesante es que el actual Papa ha tomado mucho de Francisco y de alguna manera da la sensación de que es una especie de continuidad acerca del legado que ha dejado Francisco precisamente en su papado. ¿Es así? Elisabetta Piqué, que Mm. es sin duda la periodista más importante que tiene Argentina como vaticanista y de la nación, ella describe cómo él preparó su sucesor. Hay una cosa que es lógica, él eligió más del 70% de los electores de ese papa, o sea, de su heredero, con lo cual cambió el rumbo de la iglesia. Y la presencia de la iglesia en el mundo es muy importante, muy importante. Eh, yo siempre insisto en este hecho de que el Papa haya podido ir al Muro de los Lamentos con un rabino y un maometano, o sea, que un argentino haya logrado ese milagro, le haya aportado al mundo ese milagro de la unidad de las religiones, expresando una sociedad que no es capaz de unirse ni en el fútbol, Mm. es un milagro, ¿no? Claro. El tema es si la sociedad efectivamente, no solo la Argentina, sino mundial, ha comprendido cabalmente el mensaje del Papa Francisco, que obviamente asombraba al mundo, y los presidentes argentinos que no fueron capaces de estar a la altura de circunstancias históricas que terminaron superando ampliamente nuestras expectativas. Dice usted en el texto, me parece fantástico,
Digo, el mundo hoy en guerra y todos los intereses que están jugando efectivamente a partir, naturalmente, de la lucha por el petróleo y de las potencias que pretenden ubicarse en un lugar superior, sin pensar efectivamente todo el dolor que generan, ¿no? Porque todo esto lo paga la sociedad que no tiene nada que ver con este tipo de intereses. ¿Qué diría hoy Francisco a propósito de todo esto que está ocurriendo? Básicamente que el poder económico ha deformado la integración social del mundo. Europa, a mí me gusta mucho, me da mucha rabia cuando algún imbécil dice Europa está en decadencia. Se toma a Estados Unidos y a Rusia, a Putin y a Trump, sin tomar en cuenta que esa voluntad de poder arrastra la miseria de sus humildes. Mientras Europa es es el único lugar del mundo donde la salud y la educación están al servicio de la totalidad de sus habitantes. Esto es básicamente lo importante, ¿no? Esa integración social que Europa le ofrece al mundo entre socialcristianismo y socialdemocracia, que son dos acentos de la integración, dos formas de tomar la integración, ¿no? Es una verdadera pena que no hayamos comprendido, por lo menos en la Argentina, la dimensión universal de Francisco. Lo trajimos al llano, hay una pelea insólita desde lo político en Argentina dividida, y que él no pudo unir a partir de su papado, lamentablemente. Tal vez ha sido ese el motivo por el cual no quiso regresar a la Argentina o sintió que no estaban dadas las condiciones para hacerlo. No, él me dijo, la primera vez, de los 13 años me llamó enseguida, la primera vez me dijo, solo viajo si soy prenda de unidad. Yo le digo a usted, hay un periodista que me dejó de saludar porque yo era amigo del Papa, y él era amigo mío de toda la vida. La masonería argentina, que es una enfermedad, el señor Berbis, que quería convencer a Néstor, hay cosas tan menores. La falta de estatura que tuvo Macri, que era su amigo defendiéndose contra Kirchner, y cuando asume como presidente le preguntan por el Papa y dice, ese tema lo va a tratar la canciller, que yo me acuerdo, lo vi después a Francisco y me dice, si yo en la relación con usted se la traslado a mi secretario, quiere decir que dejé de respetarlo. No, digamos, la falta de dimensión de los políticos argentinos, sea Néstor Kirchner, Mauricio Macri, ni hablemos de Alberto Fernández y Milei, que ya son la decadencia. La política es la expresión de la sociedad, y en nosotros está la expresión de los negocios por encima de los colectivos, por eso nos va como nos va, ¿no? En una triste decadencia donde como los negocios son la codicia individual, si esta se impone sobre las necesidades del conjunto, que es lo que nos está pasando en los últimos años, en todas las versiones políticas, hay decadencia y somos el país más decadente del continente. Usted y yo vimos una Argentina que hace 50 años era la más fuerte del continente y hoy realmente somos una cuarta parte de Brasil. ¿Qué diría hoy, Francisco? Diría básicamente que sin unidad nacional no hay futuro. O sea, anoche lo dijo el director de CIPEC, que transpira, pero es una cosa que es tan lógica, ¿no? Porque CIPEC es una estructura menor de esa que hacen para hacer negocio, pero digo, si usted cree que si viene el otro va a destruir lo que usted hizo, no hay país. En Chile cayó un comunista, subió un conservador, y los dos dijeron colaborar para Chile. Solo hay país cuando las dos fuerzas o tres fuerzas políticas, cuando las fuerzas políticas coinciden en lo esencial del proyecto de futuro. No hay país hoy, ni puede haberlo desde Milei, porque no puede haberlo, porque desde este modelo nadie va a comparar, digamos, es un modelo de concentración económica que no, ni lo había con el estúpido Alberto Fernández. Insisto esto, porque si no, a ver si me confunden y creen que era de lo anterior. Pero creo que la política necesita sabios, y nosotros, tomando Uruguay, no tuvimos ni un Sanguinetti ni un Mujica. Vaya, qué ejemplos. Y es el ejemplo de los dos que son de derecha y de izquierda, pero con conciencia de ser responsable de la sociedad. El Papa era responsable de un mundo. Y le digo, en Santa Fe hay una visita de Borges a el padre Francisco, y yo siempre insistí con ese tema porque no le dieron importancia.
cuando era un encuentro trascendente, y Borges ahí escribe el prólogo al libro, a los cuentos de los alumnos de Francisco, del cura Francisco, ¿no? ¿Llegaremos a comprenderlo algún día? Esa es el gran interrogante que se plantea en estos tiempos. ¿Tendrán en cuenta las nuevas generaciones, efectivamente, de este legado? Sin unidad no es posible un país. Yo creo que lo estamos comprendiendo todo. Ya se está comprendiendo porque estamos llegando a un grado de fractura que usted toma. Yo lo escuchaba ayer al pobre Moreno decir por qué no iba preso Kicillof. Yo ya la imbecilidad no tiene límite. Y después me trasladé a la discusión que contaba Pañi de los miembros de Milei. Y yo digo, la fractura entre nosotros, porque no es la fractura entre las fuerzas, es la fractura interna. Claro. Esa combate, mire, la dimensión del odio es la expresión más clara de la carencia de pensamiento. Bueno, esperemos reivindicar efectivamente la figura de Francisco. El Papa fue la pacificación y la sabiduría. Fue el hombre más sabio que tuvo el mundo en los últimos años, en las últimas décadas. Y los escritos de la trascendencia de sus encíclicas. Y yo me acuerdo que él me contaba, las tengo que escribir solo, ¿con quién quiere que piense estas cosas?, me decía. Claro, no tenía interlocutor. No tenía interlocutor. Ese hombre lo dimos nosotros y pertenece, como tantos otros argentinos, Barenboim, Marta Argerich, Bruno Peguer, todo ese mundo de lo que le damos, lo que exportamos y no somos ni siquiera capaces de valorar. Julio, gracias por esta reflexión. Abrazo muy grande, ha sido un enorme placer charlar con usted. Abrazo. Gracias.